Bueno, vamos a comenzar a la siguiente videoclase, que es de fisiología celular en la parte de la glucólisis. La primera fase habíamos recordado que es la fase de inversión de ATPs. Hemos invertido 2 moléculas de ATP, ¿ok? 2 moléculas. Ahora acá nos dicen en la segunda fase de la glucólisis, ¿dónde se lleva a cabo? En el citoplasma, en la mitocondria, en el núcleo, en el aparato de Golgi o en una vacuola. La segunda fase de la glucólisis principalmente se va a dar en la mitocondria, ¿ok? En este organelo súper importante. Nosotros habíamos quedado que se parte en la fosfato de hidroxiacetona y en la gliceraldehído 3-fosfato por una enzima, la aldolasa, ¿no es cierto? Entonces, este gliceraldehído 3-fosfato, como su nombre mismo lo dice, 3-fosfato, es decir, que en el carbono 3 lleva su grupo fosfato, carbono 1, carbono 2 y su carbono 3. En el carbono 3 lleva su fosfato. ¿Por qué es importante este grupo fosfato? Porque ya va a donar para el ADP para que se convierta en ATP. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato se convierte en 1.3 bifosfoglicerato. Recuerden que en el carbono 3-fosfato ya tenía acá su grupo fosfato, pero se añadió otro grupo fosfato en el carbono 1. Como ustedes ven acá, carbono 1, 2, 3 y en el carbono 1 se añade nuevo fosfato. ¿Ese fosfato de dónde viene? No viene de un ATP, viene de un fosfato inorgánico. Ok, de un fosfato inorgánico, gracias a una enzima que se denomina la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Y otro tip, cada vez que ustedes que escuchen deshidrogenasa, casi siempre va a generar NAD reducido o FAT reducido. ¿Me dejo entender? Siempre. Y el NAD siempre va a dar origen a 3 moléculas de ATP y el FAT va a generar a 2 moléculas de ATP. Esto en los siguientes pasos. Ahora, el 1.3 bifosfoglicerato se convierte en 3-fosfoglicerato por una enzima de la fosfoglicerato sinasa. Entonces, miren, aquí ya tengo 2 datos. Del 1.3 al 3, pues mira, aquí ha perdido un fosfato. Es decir, ¿a dónde ha ido ese fosfato? Ese fosfato se fue al ADP para convertirse en ATP. ¿Ok? Y una enzima, la que está involucrada es la fosfoglicerato sinasa. Como su nombre mismo lo indica, sinasa siempre está involucrado al ATP. Como estamos en la segunda fase de ganancia de ATPs, acá ya tenemos un ATP ganado. ¿Ok? La 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato por la mutasa. Como ustedes ven acá, hay un cambio estructural. No se gana ni fósforo ni se pierde fósforo. Nada más cambia del carbono 3, que estaba su grupo fosfato, va al carbono 2, ¿no es cierto? Miren ustedes acá, va al carbono 2. Ahora, el 2-fosfoglicerato se convierte en fosfenol piruvato, ¿ok? Por una enzima que se denomina la enolasa. ¿Por qué es importante esta fase? Porque va a haber acá la primera liberación de agua, ¿ok? Se van a comenzar a eliminar sus 2 hidrogeniones y con una mezcla de oxígeno van a formar el agua a través de una enzima que se denomina la enolasa. La fosfenol piruvato se convierte en piruvato o en ácido pirúvico por una enzima de la piruvato sinasa. Como ustedes ven en su carbono 2, este fósforo en la siguiente imagen en el piruvato ya no tiene ese fósforo. Entonces ese fósforo le dio al ADP para que se convierta en ATP. Entonces aquí ya tenemos 2, ¿no? Más 1 de allí de la piruvato sinasa, en total tenemos 2 ATPs. Pero estos son 2 vueltas, recuerden, ¿no? Gliceraldehído 3-fosfato, todo esto es una vuelta y el otro pues hace el mismo camino, su gemelo. Por eso acá ustedes ven en esta imagen por 2. Entonces esto se multiplica, pues se hace por 2, ¿no? 2 por 2 van a ser igual 4. Entonces tengo 4 moléculas de ATP como tal, por cada hasta el ácido pirúvico o el piruvato tengo 4, pero las 2 que debía a un principio, que 2 hemos invertido, ¿verdad? Entonces 2, al final vamos a tener 2 ganancias netas de moléculas de ATP. Por eso en esta parte dice, en resumen, aunque la glucólisis utiliza 2 moléculas de ATP, produce 4, claro. Produce 4, pero tenemos que devolver lo que hemos gastado en la primera fase, por eso es que se refiere una ganancia neta de 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se degrada, ¿ok? Entonces, si alguien nos pregunta cuántas moléculas, cuántos ATP se forman en total,
hasta el ácido pirúvico? 4. ¿Cuántas ATPs netos se forman? 2. O sea, como dependiendo de cómo se vaya planteando la pregunta, va a ir sus respuestas correctas, ¿ok? Entonces la segunda fase se da en la mitocondria. La gliceraldehído 3-fosfato gana un fósforo inorgánico, se convierte en 1.3, ¿no? Porque estaba 3 nada más, se convierte en 1.3 difosfoglicerato. Por la enzima, la deshidrogenasa gliceraldehído 3-fosfato. ¿Qué es importante la deshidrogenasa? Que pues va a generar un nicotidina adenina dinucleótido reducido, ¿ok? Está reducido, porque luego va a ir a la cadena de transporte de electrones donde se va a perder, ¿no? Muchos, principalmente sus hidrogeniones. Ahora, la 1.3 difosfoglicerato pierde un fósforo, ahí está, pierde un fósforo, más bien debería decir aporta, le da un fósforo a la ADP, más o menos debería decir ahí, ¿no? Y se convierte en 3-fosfoglicerato gracias a una enzima, la fosfoglicerato sinasa. ¿Qué es lo importante acá? Cuando yo escucho sinasa, siempre voy a involucrar al ATP. Entonces, como estoy en la segunda fase de ganancia de ATPs, yo voy a ganar una molécula de ATP, ¿vale? Muy bien, la fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato, de 3 al 2 no pasa nada más una mutación, por eso se llama mutasa. Del 2-fosfoglicerato se convierte a fosfoenolpiruvato por la enzima enolasa, donde hay acá generación de una molécula de agua. La fosfoenolpiruvato cede su fosfato, dice, ¿no? Y acá le da su fosfato para generar ATP. Aquí ya se forma el segundo ATP, ¿no? Que se convierte en ácido pirúvico gracias a una enzima denominada, si es ATP, pues todo lo relacionado con la sinasa, ¿no? En este caso va a ser la piruvatosinasa. Ahora dice, la descarboxilación oxidativa se acontece en función importante en la matriz de quién, ¿no? La descarboxilación oxidativa también se las denomina respiraciones celulares, como se dice descarboxilar, es decir, quitar dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos llegado hasta el piruvato, ¿no? Hasta el ácido pirúvico. El ácido pirúvico se va a convertir en acetilcoenzima A, que va a entrar esto al ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Pero acá pasa algo bien importante. Acá, desde el ácido pirúvico hasta la acetilcoenzima A, sucede la primera respiración celular. ¿Ok? La primera. ¿Por qué le han dado ese nombre de respiración celular? Porque va a liberar CO2. Y eso este CO2 va a ir al glóbulo rojo, ¿no? Al glóbulo rojo, al hematille. Y este CO2 va a ir hacia los pulmoncitos. Y en los pulmones nosotros lo vamos a exhalar, ¿no? Lo vamos a exhalar el CO2. Ahí sucede la primera respiración celular, de la conversión del ácido pirúvico a la acetilcoenzima A. Ahora, ¿quién es la enzima que se encarga? Va a ser la piruvato deshidrogenasa. Entonces, pero si nos han dicho que deshidrogenasa siempre genera NAD, ¿es correcto? Por supuesto, señores. Acá va a generar un NAD reducido. ¿Ok? Entonces, el ácido pirúvico pierde un átomo de carbono, forma el dióxido de carbono, motivo por el cual se llama descarboxilación o primera reacción de respiración celular. El resultado da un fragmento de 2 carbonos del ácido pirúvico que se convierte en ese momento el grupo acetil, ¿no? Se convierte en grupo acetil y el acetil se une con la coenzima A para formar acetilcoenzima A, lista para ingresar al famoso ciclo de Krebs, ¿vale? Muy bien, señores. Entonces, la descarboxilación oxidativa, ¿en dónde acontece? Pues en la mitocondria, ¿no? Por supuesto. En la primera descarboxilación de la respiración celular ocurre ¿en quién? Del ácido pirúvico al acetil, del fosfoenolpiruvato al piruvato, de la glucosa 6-fosfato o del ácido pirúvico a citrato o en la acetilcoenzima A. Sabemos que desde el ácido pirúvico al acetil, ahí gracias a la enzima el ácido pirúvico deshidrogenasa, va a suceder la primera respiración celular porque se va a comenzar a liberar CO2, también denominado la descarboxilación oxidativa, porque el ácido pirúvico le quita un carbono. Bueno, la acetilcoenzima A, solamente la acetil se une con la coenzima A para formar la acetilcoenzima A, lista para convertirse en el ciclo de Krebs, ¿no? Para entrar. El ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico ocurre ¿en qué parte de la mitocondria? Nosotros en las clases previas habíamos visto la membrana externa mitocondrial,
la membrana interna que hace una cresta, otra cresta y así sucesivamente. Y aquí en la matriz es donde se va a realizar el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Esto ya lo vamos a ver en la siguiente videoclase. Espero que se haya entendido. Si hay alguna pregunta, pues estamos para responder a nuestro grupo de estudio. Muchas gracias por ver la videoclase.